¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y en verdad, pues espero la estén pasando genial el día de hoy, porque miren, el video que muchos estaban esperando, y en verdad disculpen la demora, estuve fuera de casa el día de hoy, pero directamente, chicos, vamos a hablar de los nuevos mutantes que hay en la sala reto. Ya saben que de imprevisto, sin avisar, han cambiado los mutantes en la sala reto. Ya se ha ido Lampirión, ya se ha ido, bueno, no sé quiénes más estaban, pero tenemos a lo que es el Orax nuevamente, al Enviro 3.0, que es el que cuesta 100 fichas, el anterior mencionado cuesta 25, y tenemos de vuelta al mutante exclusivo Gran Gusano de los túneles, chicos, que bueno, ya hablaremos obviamente de los tres y daremos su recomendación de orbes. Obviamente en ese análisis les diré si vale la pena o no, así que eso es lo que tomaremos el día de hoy. Así que, ¿qué tal si empezamos desde ya? Y bueno, amigos, aquí estamos con el primer mutante, el del precio o coste más bajo o más barato, por así decirlo, chicos. Estamos hablando del legendario Orax, mutante zoomorfo con negro con la habilidad de herida. Un mutante que ya hemos hablado bastante del canal, pero no está de más recalcarlo nuevamente. El mutante posee una velocidad de 3.85 puntos, una vida total de 4056 puntos, el daño de ambos ataques es de 1346. Tiene una herida de 269 puntos, que representa cierto porcentaje, pero directamente al grano, el mutante al alcanzar el level 25, su plus de herida aumenta a un 40% de herida. Entonces, chicos, Orax, un mutante que no es nada malo, tampoco es meta, pero les puede servir a los nuevos jugadores como un anti-sable, amigos, porque en realidad tiene una vida aceptable, tiene un daño aceptable y la herida es buena y la velocidad pues es lo de menos. Pero al final es algo aceptable, pero ojo, hay muchos, pero que muchos mejores zoomorfos por allí. Solamente se los recomiendo a los que vayan comenzando en el juego, ya que apenas tiene un coste de 25 fichas y puede que valga la pena cuando saquen sus versiones. Vayamos con su recomendación de orbe, chicos, ya que tiene dos. La primera y la mejor para él, chicos, obviamente es la típica del canal, la Fortitanque. Un orbe especial de fortalecimiento, un orbe de fortalecimiento básico y un orbe de vida. Ya saben, ya que en realidad aumentar su velocidad es bueno, pero no mejor que el fortalecimiento, ya que puedes aumentar el daño a medida de los turnos. Con tu lentitud obviamente vas a recibir daño y bueno, aumentar el fortalecimiento es lo mejor que puedes hacer, ya que puedes dejar una herida y bueno, el orbe de vida, porque el orbe de vida es buen support para esta combinación. Y la segunda combinación ya sería la opcional, pero es la segunda más recomendable, que es la de velocidad, ataque y vida. Aumentar su velocidad para que trate de llegar a esos 450, creo, si no mal recuerdo, o un poquito menos. El orbe de ataque porque hay que equilibrar el daño, ya que es bueno, pero hay que aumentarlo. Y al igual que la vida, técnicamente esta combinación es para equilibrar estadísticas y que el mutante quede pues en lo estándar. Segundo mutante, amigos, así rápidamente, y tenemos a este mutante también legendario llamado Enviro 3.0, mutante Cyber con Necro que tiene la habilidad de debilitamiento, un mutante que bueno ya salió hace mucho y de hecho lo otorgaban en un par de temporadas, lo otorgaron en el PvP, así que veremos cómo es. Tiene una velocidad de 5.88 puntos, una vida total de casi 4.000 puntos, un aproximado 3.998 si no mal recuerdo. Cuenta con un daño del ataque individual, chicos, porque el ataque Cyber es individual de 1032 puntos y el ataque Necro es múltiple, que apenas otorga pues unos 678 puntos de daño. El debilitamiento es de 258 puntos y el mutante al alcanzar el level 25 su debilitamiento aumenta a un 35%, chicos. Así que un mutante que recibió un buff el año pasado, simplemente le bufearon un 5% más de debilitamiento y aún así el mutante es un asco, chicos. En verdad, un mutante muy malo, nada recomendable. Creo que el Orax estaría un poco mejor. Bueno, en estadísticas están casi parejos, pero en realidad por 100 fichas para nada lo canjeen, en verdad. Tiene un ataque necro inútil. En verdad, en el meta actual el ataque necro es inútil. Imagínense si es múltiple, o sea, es más inútil aún.
así que en realidad no es nada recomendable por eso. Si aún así quieren armarlo, si ya lo han platinado, tiene dos combinaciones. La primera, chicos, es la de velocidad full daño. Sí, chicos, aumentar su velocidad para aquellos mutantes 11.11 con orbes de velocidad no te dupliquen turnos. Y bueno, el daño en realidad es lo más vital, ya que tiene un ataque, una vida aceptable, y bueno, el daño es lo que le hace falta. Y debido a eso, ahora pasaremos a la segunda combinación, que es la de Forta Vida. Chicos, ya saben, la Fortitanque. Sinceramente no es la mejor, pero esta combinación de orbes es bastante meta. El Forta, bueno, ya saben que es el de los mejores orbes, no tengo que aclarárselo. Y por eso esta de Forta Vida, para tratar de aumentar lo máximo el mutante en Viro 3.0, que no se los recomiendo. Último mutante del video, chicos, y aquí tenemos de regreso al mutante exclusivo Gran Gusano de los Túneles. Genes, es homorfo con necro y tiene la habilidad de absorción de vida. Este mutante obviamente salió desde el año pasado, pero el mutante cuando estuvo en la sala reto costaba 240 fichas, o sea, era una locura. Un mutante que ya he hablado obviamente antes del canal, cuando salió yo hablé de él. Sinceramente no es recomendable, pero ya repasaremos sus estadísticas. Pero ahora tiene un precio de 180 fichas. Tal vez lo canjeé por colección. Dejen esos poderosos likes y lo canjeo, chicos. Pero de resto, ahora vayamos al punto para que vean por qué no es nada recomendable. Posee una velocidad de 3.45 puntos, lenta, una vida de apenas 4021 puntitos. El daño de sus ataques es de 1182, cuenta con una absorción de 295 puntos, la cual en el nivel 25, el plus, aumenta a un 40%. Entonces, chicos, ya con decirles eso ya deben de saber que es un asco, teniendo la experiencia que les digo en el juego, chicos, porque para su velocidad tan lenta tiene una vida mala, tiene un daño, el daño es lo peor, es muy malo el daño. El porcentaje de absorción obviamente es bueno, pero es que nada que ver, amigos, con este mutante, en verdad. Hay muchos mejores somorfos, como les digo. Yo creo que incluso el Orax, el primer mutante que está en 25 fichas, es mejor que este mutante. No, de hecho no, es mejor que el mutante, amigos, para que tengan ese dato en cuenta. Entonces, un mutante que para nada vale la pena, chicos. No se ha bufeado ni nada por el estilo desde que él salió, así que en realidad no esperen nada de él. Recomendación de orbes para los que están interesados, pues daré las mismas que di en su tiempo. La primera, chicos, la mejor para él es la de un orbe de fortalecimiento especial, un orbe de vida y un orbe de absorción de vida. Ya saben, fortalecimiento para aumentar el daño que necesita, el orbe de vida para aumentar y que tanque lo máximo posible, y el orbe de absorción más que todo para que pueda curarse lo suficiente, fortalecido, y tratar pues de tanquear otro golpe para que por lo menos haga algo. Y la segunda combinación pues ya derivaría a la Fortitanque, orbe de fortalecimiento especial, orbe de fortalecimiento básico y un orbe de vida. Lo mismo, aumentar el daño a medida que pasen los turnos y el orbe de vida para complementar esta combinación y que le dé turnos para atacar fortalecido. Y bueno, les recuerdo que tiene absorción, aunque en realidad no es la gran cosa, pero 40% fortalecido ya haría algo. Pero sinceramente, chicos, nada recomendables. Y bueno, amigos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal, ya que para eso hago este video, para que se informen de cuáles mutantes valen la pena. Y en realidad estos cambios, los tres mutantes son pésimos, chicos, son muy malos, así que para nada recomendables. Pero aún así pues les di su análisis para que entendieran y su recomendación de orbes por si hay algunos interesados por colección, o por querer subir, o por skin, o por simple gusto. En verdad, si vas empezando en el juego te recomiendo el Orax porque está muy barato de fichas y tiene las fichas, claro, para pues tener un mutante antisable, por lo menos por si no tienes algún mejor que otro. Así que en verdad, amigos, apóyenme con ese poderoso like. Obviamente seguimos subiendo full contenido de MG, así que los invito a suscribirse, que estamos muy cerca de llegar a los 19.000 suscriptores. Y les recuerdo que tenemos servidor de Discord, el link lo tendrán en la descripción. Así que sin más nada que decir, vayamos como siempre a los saludos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios, y es para Manuel TX Master. Super saludo para Harry Hernández, uno más por supuesto para Salvador Najar. Saluditos para El Dandy, para ti por su pollo, Alexandra Yacome. Un saludo que no se me olvida para Steven Núñez. Saludos para el grande de M de Mac Jam, carita feliz. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Hugo González. Así que ya saben, cracks, estén atentos por el canal, apóyenme con ese poderoso like si quieren. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós.
do your job. Bird is the name, then Baller did the chain. Tono for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'm the X-Flying, why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.